¡Ey! ¡Amigo! Tengo una cosa para ti. ¿Te interesa el misterio? ¿Te interesa el horror? ¿Te interesa la tensión? ¿Te interesa...? Mira qué gráfica, Aunque no es el dibujante que hace este cómic, pero fijaos vosotros qué concepto gráfico. En fin, hoy se viene vídeo complicado, se viene un vídeo tremendo de un cómic espectacular que me va a costar una barbaridad hacer y ya os explicaré por qué, pero bueno, se vienen cositas. The Nice House of the Lake, la bonita casa del lago, puede ser algo así, de James Tynion, Álvaro Martínez Bueno y un Jordi Belair, o como se pronuncia esto, es que suena Belair, suena a Príncipe de Bel-Air, ¿verdad? Belaire, Jordi Belair, que hace un trabajo también sensacional. En fin, cómic que ha ganado unos cuantos Eisners, ganó, si no me equivoco, en 2000, me suena que en 2021 ganó la mejor serie limitada, no sé si en 2022 ganó el mejor guión, y después Belair me parece que también sacó, no sé si en la primera o la segunda serie, sacó otro Eisner al mejor color. O sea, estamos hablando de un cómic importante que ya tiene serie principal, esta que se publicó originalmente en 12 números y la segunda parte que se empezó a publicar en 2024. Y se supone que también es una serie limitada, maxiserie de 12 números, espectacular. Espectacular. Mirad qué gráfica, amigos, y mirad qué todo. Este cómic tiene un poco de todo, amigos míos, ya veréis, O sea, nos pone en el mundo del terror, del suspense, de cosas relativamente cotidianas que se acaban convirtiendo en terribles, depende de en qué momento del día la leas, te puede dejar con el cuerpo de una manera u otro. Yo me lo he leído en 3 días y los 2 primeros ha sido por la noche antes de irme a dormir, y todos los días me he ido a dormir diciendo fuck. El mundo es un misterio. Vivimos en un simulacro, ¿sabéis? En fin, tremendo. Muy bueno el cómic, tremendo. A todos los niveles, además. Muy bueno. A ver, ¿por dónde empezamos? Antes de nada, que me despisto. Biblioteca. A ver, ya que la biblioteca me presta este cómic, ¿qué menos puedo hacer yo que dar las gracias y recomendar a todo el mundo que acuda a la biblioteca de su ciudad, la que sea, no importa, porque seguro que hay algo interesante, ya sabéis, novelas, libros de arte, cómic, películas, videojuegos, algo habrá. Id allí, que algo habrá. Y hará que no tengáis que cargar vuestras estanterías de material, que no os tengáis que gastar la pasta y que el día que tengáis que mudaros, que os va a suceder, vosotros decís, no, a mí nunca me sucederá, te va a suceder, pues los kilos de papel que ocupa un cómic, especialmente cómics que no vayas a volver a leerte nunca más y demás, los que te compras un poco ¿sabes? Porque te aburres, pues eso que te ahorras, y además, pues bueno, pues así esto está a disposición de todo el mundo. Después de este tremendo masaje al sistema de bibliotecas, empezamos ya con el cómic. Como os he dicho antes, este es un cómic que me va a costar una barbaridad, analizar. Ya no porque su historia sea compleja, ni porque que lo es, ni por cuestiones propiamente del cómic, que también, que vamos a hablar de ellas, sino por su dibujante, Álvaro Martínez Bueno, que es, bueno, a ver, como dice su segundo apellido, es bueno, el cabrón es bueno. Mirad qué páginas. Además es que el complemento que tiene, su manera de acabar las páginas, en este caso, que lo acaba con muchas texturas y demás, y el trabajo del colorista, se funde perfecto. Y ya no solamente es que sean dibujos de cómics, es que generan ambientaciones, trabajan de una manera muy cinematográfica, decorados y demás. Está, a ver, ya os digo, tiene una gráfica muy peculiar, muy peculiar, y que le da el flow. Pero como os iba diciendo antes, Álvaro Martínez Bueno, yo conocí a ese dibujante cuando éramos adolescentes. Cuando teníamos unos, pues yo qué sé, 17, 18 años o algo así. Y cuando él básicamente estaba en esa primera época de aprender a dibujar, entre comillas aprender. Es que, joder, con los 17, 18 es difícil de definir, ¿no? Desde luego, por años de vida es parte inicial, ¿no? La parte en la que te estás formando como dibujante. Y claro, en esta época hablábamos de cómics, nos enseñábamos dibujos, se veía un poco la progresión que había y demás, pero era todo futuro en esta época. Entonces es muy curioso el transponer, sería la palabra, el hacer ese viaje en el tiempo, ¿no? De los dibujos que yo recuerdo de la etapa inicial preuniversidad, o sea, fíjate, de Álvaro, de este dibujante, con una obra ya finalizada, hecha en una etapa ya en la cual él como artista ya está muy definido y muy establecido en el mercado yankee, ¿no? De hecho, es loquísimo también pensar que este tío, que es un tío que ya te digo, que es que lo he conocido, estuve en clase con él durante un año, que este tío acabó
pasó de ser un fan de los X-Men, un loco de Carlos Pacheco, un tío, un fanático del cómic, un auténtico fanático del cómic, un dibujante y un fan. Acabó trabajando Ultimate X-Men, acabó trabajando en Valiant, que es cuando empezó, y acabó trabajando también en colecciones de DC importantes y demás, rematando un poco la faena con esta que es un poco más como de autor, ¿no? Entonces, no puedo evitar el estar constantemente fijándome en los dibujos, fijándome en cada pequeña decisión que toma y demás, comparándolo un poco con la proyección que tenía esa persona que yo conocí en el siglo XX. También os digo que yo lo conocí pues en finales de los 90. Es decir, otra persona, otra vida, otro universo, ¿de acuerdo? En fin, empezamos que ya hablaremos más. Empezamos un poco ya con el cómic, ¿vale? 12 números. Bien, se publica en 2021. El guionista James Tynion, por cierto, del cual no he hablado, es alguien que empieza trabajando en DC, trabajó con Batman y tal, con colecciones de allí, pero yo creo que donde realmente ha brillado más ha sido en trabajos un poco más independientes. Something is Killing the Children, me parece, no sé cómo se ha llamado aquí en España, imagino que algo está matando a los niños, imagino que se llamará la colección. Y Department of Truth, el Departamento de la Verdad, yo diría que son las dos colecciones más míticas suyas, así de en plan como autor. Yo Department of Truth me lo he leído, pero no sé muy bien qué tenía en la cabeza, que no me acuerdo de nada. Lo recuerdo como que era un buen cómic, pero no me acuerdo, es que no me acuerdo de ese cómic. En fin, tendré que volver a leérmelo por si algún día hago algún vídeo de él. Pero el tema está en que se nota que es un guionista que llega aquí ya muy rodado y que llega con una idea muy bien redondeada. De hecho, este cómic lo presentan a DC al sello Black Label cuando desaparece Vértigo. Esto es importante, ¿eh? Todo es importante en este vídeo. Este es el vídeo importante, amigos. Cuando desaparece Vértigo y un poco en sustitución de Vértigo, Black Label empieza a asumir un poco la función de editar las obras más de autor y enfocado a un público tal vez un poco más adulto, un poco más menos superheroico comercial y un poquito más, digamos, abierto, ¿no? Y ahí es donde se presenta este cómic. Posteriormente, años después, Vértigo volvería a ser recuperada por DC y la segunda parte de este cómic se publica en Vértigo ya propiamente. A lo que quiero ir es que realmente su tono, aunque no es 100% vertigoso, yo suelo decir vertigoso o vertiguero, a esos cómics que se publicaban en DC, pues eso, en esos años 90, finales de los 90, principios de los 2000, que eran muy derivativos de la obra de Alan Moore, y ahí teníamos autores, pues yo que sé, el propio Alan Moore, aunque bueno, la verdad es que en los 90 Alan Moore poco, tuvimos a Garth Ennis, tuvimos a Grant Morrison, tuvimos a un montón de autores, había muchísimo británico metido por ahí, yo creo que Peter Milligan también publicó alguna cosa por ahí, Jenkins también, era un sello muy de guionistas, para entendernos, y presentaba un estilo de obra que era interesante porque generalmente solían moverse en un terreno entre adulto y adolescente, eran como cómics más arriesgados, más adultos que los de superhéroes, pero sin caer en un cómic 100% adulto como se pueda ser, yo que sé, alguna obra europea, ¿no? Tenía un tono ahí, pues eso, normalmente solían ser temas, solía haber un punto ahí como mucho suspense, mucho rollo metafísico, mucho terror y demás, y esta obra encaja bastante bien, porque nos va a llevar al concepto de un aislamiento en una casa. Ese es el concepto de la bonita casa al lado del lago. Y claro, te pones a pensarlo y dices, se publica entre 2021 y 2022. ¿Qué pasa en 2021-2022? Que todavía estábamos con las movidas del COVID, del tan querido y añorado COVID, la pandemia. Claro, y eso nos aisló. El guionista dice que no fue eso lo que le inspiró para escribir esta historia, pero porque ya estaba la propuesta inicial escrita y demás, él ya tenía la idea, ¿vale? Pero evidentemente se la pusieron a huevo, o sea, se la pusieron votando para rematar a puerta y meter un golazo tremendo por la escuadra, porque de repente, sobre un concepto que él ya tenía construido, se encuentra con los datos de qué sucede si a la población la encierras en sus casas, qué sucede con la paranoia, qué sucede en el aislamiento, con la comunicación, con la preocupación por tus seres queridos, por los conflictos de convivencia. De repente, cosas que tendrías que haberte roto la cabeza para construir una historia realista, lo tienes a huevo, te lo han dado hecho. Entonces yo creo que eso le da un punto, ¿no? Y eso encaja también bastante con algunos vídeos que he hecho últimamente, que no sé si os habéis quedado, que esto ha sido completamente involuntario, ¿eh? Una vez más, a mí me la han puesto aquí, sí que me han hecho un lanzamiento desde la esquina a rematar de cabeza, que no me lo merezco, para meter tremendo golazo. Últimamente estaba hablando de que yo en los cómics, muchas veces creo que, sobre todo en cómics modernos, echo en falta una idea base que tenga algún tipo de conexión con la realidad. No, vuelvo a repetir, no cómics realistas. Por ejemplo, este cómic no es realista. Bueno, es realista en el comportamiento de sus personajes, pero no la historia no pretende serlo.
pero puede que tenga alguna pequeña, ¿sabéis lo que quiero decir? Alguna pequeña raíz, algún pequeño truco argumental que engancha con algo que representa el sentir de este momento. Recordáis que lo dije con Watchmen, lo dije con El regreso del Señor de la Noche, lo dije con Martial Law, por ejemplo, también, lo dijimos bastante, últimamente lo hemos dicho en muchos cómics. Y este cómic precisamente tiene eso que les decía antes, de que aunque la historia va por su lado completamente, hay algo ahí que está en el inconsciente colectivo, que es la experiencia, para algunos traumática, muchos traumática, y para otros pues no tanto, de lo que fue pues el tener que convivir con una amenaza exterior que al principio no se sabía prácticamente ni lo que era, y que nos obligó a encerrarnos en muchos casos, y qué pasaba, ¿no? Ya vimos lo que sucedió en el coronavirus, de la paranoia mental, la neurosis, la sobreinformación, todo eso. Aunque este cómic, repito, no va de eso. No va de eso. Tiene el contexto, pero no trata sobre eso, ¿vale? ¿De qué trata? Que me he tirado un montón de tiempo hablando, pero no he empezado a hablar de este cómic. Este cómic trata, como os decía antes, de un grupo de amigos. Esto, en ese aspecto, podría ser una película indie, tranquilamente. Un grupo de amigos, además, no es que sea un grupo, sino que son una agrupación de diferentes amigos de una persona que son congregados en una casa espectacular. En una casa que es como de película, parece de una película. Que preciosa, que está al lado de un lago, una decoración espectacular, o sea, de foto, de esto de Instagramers, ¿sabes? De influencers de Instagram para sacarse la foto perfecta. Pues les congregan a todos en una casa. Descubrimos que hay una persona, que es esta que estáis viendo aquí, Walter. Acordaos de Walter, porque Walter aquí es la estrella, la verdadera estrella, que es como el amigo de todos. En ese aspecto me recuerda a una película, no sé si la habéis visto, Los amigos de Peter se llama. Es una película, bueno, hay que verla, es durilla, que va de que de repente un amigo congrega a todos sus colegas pues para estar con ellos, y al final descubrimos que les va a contar una tremenda noticia. Pero al principio la dinámica es que son amigos que no se han encontrado en muchísimo tiempo y cuyo único punto de conexión es Peter, que está ahí en medio, ¿no? En este caso Walter es el punto de conexión de estos amigos, y son amigos de la época de la universidad. O sea, son amigos como de jóvenes que ya en la época treintañera, o sea, pues eso, los 30 no eres ni joven ni viejo. De repente son congregados para pasar un fin de semana o una temporada fantástica, una escapada de fin de semana, ¿vale? Como pone aquí, en una casa con una arquitectura increíble. Los diseños son espectaculares, ¿vale? La cosa es que llegan a la casa y se encuentran que tiene una decoración increíble, con unas esculturas además, súper arty el rollo. Después iremos descubriendo pues que hay símbolos de todo, ¿no? Vale, y bueno, a medida que van llegando se van reencontrando entre ellos, y vemos, bueno, que ha habido entre ellos, tienen diferentes dinámicas, unos se conocen más, otros han tenido un desencuentro pasado, algunos personajes han cambiado radicalmente desde la etapa de la universidad, lo normal, hasta aquí es un retrato social puro y duro, ¿no? Bueno, y lo primero que hacen, bueno, mirad qué viñetas, y lo primero que hacen pues es entrar a la casa, alucinar de que no se pueden creer que vayan a pasar aquí unas mini vacaciones, pasándolo todos bien y demás. Se encuentran que es que básicamente es como si fuese de coña, de ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Porque esto es perfecto. Y nos han juntado a todos. Se nos empieza a mencionar con pequeños detalles, con pequeños nombres y tal, los nombres de los episodios, que cada uno de los personajes es como que tiene una especie como de ocupación o talento. O sea, tenemos, por ejemplo, pues un periodista, artista, ingeniero, ¿sabéis lo que quiero decir? Me lo estoy inventando porque me lo he leído en inglés y no me acuerdo de memoria en español cuáles serían, pero bueno, es como que cada uno destaca, el escritor, cada uno destaca por tener un tipo de talento, médico, es como que son una especie como de equipo, de alguna manera, ¿no? Que encajan de alguna forma, y eso ya de entrada resulta bastante extraño. Bueno, vemos a Walter. A partir de aquí aviso, este cómic, el misterio que tiene la historia, merece la pena leérselo, es muy bueno. Voy a hacer spoiler. A partir de aquí, spoiler, cuchillo criminal. Aviso, si queréis dejar el vídeo es un buen momento. A partir de aquí empiezo a contar la historia. Vale, 3, 2, 1. El concepto es que les han congregado en la casa. Y al principio están todos muy a gusto, están hablando de su vida, están recuperando experiencias pasadas, todo es maravilloso. Y de repente hay como flashbacks, que esto es de lo mejor que tiene el cómic, como flashbacks de experiencias pasadas que tienen cada uno de los miembros individuales de este grupo con Walter. Conversaciones que han tenido fumándose unos, ya sabéis, sus cosas, conversaciones que tenían pues en los estudios de arte de la gente cuando estaba empezando a pintar, charlas en bares, pues eso, las cosas de la época, ¿no? Y vemos que hay una conversación que hace Walter a la gente, además un poco a traición, en plan de ¿tú cómo te imaginas que sería el fin del mundo? ¿O cómo querrías que fuese el fin del mundo? ¿Cómo te lo imaginas, no?
Es como una cosa recurrente, como que da la sensación de que Walter al principio parece como que es un chico muy tímido, extremadamente sociable, que adora a sus amigos. Esto es importante, esto que estoy diciendo. Pero que tiene como una especie de pensamiento apocalíptico, ¿sabes? De cómo va a destruirse el mundo, todo se va a ir al infierno, todo se va a ir a la ruina. Vale, super spoiler. Lo que descubrimos en esta historia es que están en la casa y finalmente acaban descubriendo, Walter les acaba contando que es que el mundo se ha ido al infierno, que ya lejos de la casa el mundo se ha arruinado, o sea, ha habido un apocalipsis, la humanidad ha sido destruida, no hay realidad ni mundo fuera de la casa, solamente queda la casa. Y de hecho la cosa se empieza a tornar súper extraña, porque intentan salir del espacio de la casa y se encuentran que hay como una especie de barrera invisible que no les permite salir de allí. Empiezan a descubrir que la casa tiene unas dinámicas que les genera todo lo que ellos desean. O sea, si yo deseo mañana tener toda la colección de cómics de, yo qué sé, de Alan Moore en los años 80 para mañana porque me apetece leérmela, pues la casa me lo cede. Es como que es un lugar paradisíaco que te va dando todo lo que necesitas. Claro, no deja de ser una cárcel ese concepto, ¿no? Entonces el concepto de Walter empieza como a tener un algo extraño, de decir, vale, eres el amigo que nos ha congregado aquí, pero de repente nos hemos enterado de que el mundo ha sido el infierno. ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres, Walter? ¿Qué eres? ¿De qué va esto? Y acabamos descubriendo que Walter es una especie de entidad. Y aquí es donde la cosa ya se pone súper loca, ¿no? Antes habréis visto algún dibujo en el cual el diseño de Walter buenísimo. Descubrimos que Walter efectivamente no es humano, pero resulta que es una especie de entidad extrahumana. A ver, se le menciona como un alienígena que adora a sus amigos, adora a la humanidad, ha vivido entre nosotros, ha convivido entre la gente, ha tenido relaciones con los seres humanos. De hecho, se nos menciona como una suerte como de asexual o algo así. Es como... es una cosa un poco extraña, o sea, pero ama sinceramente, es un personaje que ama sinceramente a sus amigos y que quiere que sobrevivan. Sin embargo, con sus buenas intenciones lo que hace es crear una cárcel. Y ya sabemos nosotros lo que sucede con los grupos humanos una vez que creas una cárcel, aunque sea una cárcel perfecta, que se van a comer la cabeza, que van a intentar ver cómo, si sigue existiendo el mundo exterior, si pueden escapar, van a explorar los límites de su vulnerabilidad. Resulta que aquí no envejecen, resulta que aquí se hieren y no mueren, resulta que aquí es una cosa bastante tremenda, ¿no? Entonces ese proceso de descubrimiento, las conversaciones entre los personajes, las dinámicas y demás, es un poco lo que hace que este cómic funcione. Y funciona, yo no sé si a propósito o no, muy similar a una serie de televisión. De hecho, se entiende, o sea, el tomo, los 12, la maxiserie, los 12 números, funcionan de una manera muy similar a una temporada de televisión. El ritmo, ya sabéis, de todas maneras, no estoy inventando nada. Los cómics modernos funcionan mucho como series de televisión. Se han retroalimentado y siempre se intenta que haya volúmenes cerrados, que son como temporadas y demás. Aquí el ritmo, los planos, la duración, el orden de acontecimientos, todo funciona de una manera súper televisiva, más que cinematográfica. Y tanto la ambientación como el dibujo funcionan en ese plan. Recuerda de una manera un poco, bueno, de una cierta manera tal vez a series tipo Perdidos, que son series, ya sabéis, de grupo de personas que no sabes por qué están ahí, pero que entre ellos hablan, traman, intentan desenmascarar un poco el misterio, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y al final, pues evidentemente, gran revelación. Eso no lo voy a contar en este vídeo porque no voy a destriparos este cómic, solamente enseñaros páginas para que veáis un poco el tema del dibujo, ¿no? Ahora es cuando voy ya un poco a esa parte que es la que me estaba un poco reservando para el final, que es la parte de lo que os decía del trabajo de Álvaro. Joder, que es la parte más difícil de hacer en este vídeo y bueno, queda grabada, amigos míos. En fin, los cómics son un medio que es muy cabrón. El cómic es un medio, especialmente todo el mundo que ha intentado dibujar en su vida lo sabe. Es un medio muy cabrón, porque exige muchísimo trabajo. Su distribución es una distribución popular, es decir, los cómics generalmente no son para gente rica, suelen ser un producto asumible, que lo puedes pagar, asequible, que es para leértelo, es para consumirlo, suele ser entretenimiento, ¿vale? Es decir, los artistas de cómic generalmente no son tratados como megaestrellas, no es como una estrella del cine, no es como una estrella de arte, que funciona en un círculo de élite y demás, y sin embargo, la cantidad de trabajo que tiene que poner un dibujante de cómic para hacer una obra completa como esta, que son una barbaridad de páginas, es infernal. O sea, el cómic es un medio que es muy cabrón y que asusta mucho a los dibujantes e ilustradores porque exige una cantidad de trabajo a veces inhumana, brutal. O sea, la cantidad de dibujos que tienes que hacer, la cantidad de veces que tienes que repetir el mismo personaje, la cantidad de planos que tienes que controlar para saber representar determinada secuencia que está sucediendo, ¿no? Es infernal el trabajo. Entonces, en el cómic yo generalmente, esto ya son mis paranoias, ¿ok?
existen más o menos dos polos de dibujantes. Existe el dibujante que hace atajos, yo los llamo tramposos, y no lo digo tramposo en el sentido negativo o malo, lo digo tramposo en el sentido bueno, digamos, en el sentido bueno, que es que a base de trucos de diseño, fuegos de artificio, juegos de página, utilizar un poco, consigues apañar las páginas con una cantidad de trabajo relativo, haciendo que el dibujo sea más o menos espectacular, que funcione y que narre bien, ¿vale? Esos, pues bueno, digamos que pueden trabajar más o menos, pero afrontan un poco el trabajo del cómic intentando encontrar cuál es la pequeña trampa o truco para atajar el trabajo, ¿no? Y luego hay otro perfil de dibujante, que es el que está en el polo opuesto, que sería el dibujante sin trucos, el dibujante que va hacia adelante con todo, que no toma atajos, para entendernos. Y en este caso, el trabajo que hace Álvaro en este cómic es absolutamente sin atajos. Imagino que estaréis viendo las páginas a medida que las estoy pasando. Se nota que Álvaro estuvo una temporada trabajando haciendo storyboards también, y se nota un montón porque tiene un control de los planos en plan cámaras, cinematográfico y tal, a tope. Pero si os fijáis, detalles, el orden de viñetas que tiene, en la necesidad de escribir todas las diferentes expresiones, dibujar las diferentes expresiones de los personajes, los diferentes planos de representación, el concepto de la arquitectura, tener que tener una arquitectura perfecta, que evidentemente tendrá sus técnicas, tendrá sus herramientas digitales, hay que utilizarlas, lógicamente, pero aún utilizándolas hay que hacer las páginas. Y si os fijáis, no hay atajos, no hay trucos, no nos encontramos una tremenda página doble con esta es tremenda página doble, pero si os fijáis, aquí si hay algo que no está saltado es el trabajo. Esto es un Apocalipsis 21 espectacular, pero si os fijáis, las arquitecturas, los planos, las posturas de los personajes, la dramatización durante las conversaciones, que realmente es la parte que más peso tiene de este cómic. Este es un cómic que funciona alrededor de la relación que tienen los personajes en un entorno de presión, en un entorno extraño, ¿vale? Y el trabajo gráfico, aquí el trabajo de Álvaro y del colorista en conjunto funcionan espectaculares. El colorista muchas veces superpone. Esto no sé si lo hace Álvaro o el colorista, imagino que el colorista, No sé si se aprecia bien aquí. Muchas veces hace superposiciones, hay como imágenes o texturas o luces en segundo plano que se funden con el dibujo propiamente, coloreado ya, y crean como la sensación de que hay como una especie como de segundo nivel de información. Es difícil de explicar, pero si te lees el cómic se entiende rápido, Y por otro lado, lo que os decía antes, el trabajo puesto con la casa, con el bosque, con las esculturas, con la parte de los logotipos. Esto me ha hecho gracia, el tema hay una especie como de sistema gráfico que se utiliza para ir describiendo los diferentes episodios del cómic, a ver si encuentro alguno, que está descrito con logotipos que son muy Jonathan Hickman, son muy a lo Hickman, que está guapo también. Y bueno, después las portadas son así como súper fotográficas también y dan un mal rollo que te cagas. Ya os digo, es que es un trabajo pues es que es brutal. A nivel gráfico, sobre todo a nivel de... No sé cómo decirlo, tío. No es un dibujante que esté haciendo un flex, ¿vale? De mira qué bien dibujo, de mira qué espectacular soy, de mira qué pósters hago. Sino todo lo contrario. Es en plan, voy a poner todo el trabajo para que la página se narre perfectamente, que no falle un plano, no falla un plano. O sea, no... Normalmente suele pasar que hay alguna viñeta que dices esto me ha chirriado más o menos. Aquí se nota que está todo súper bien documentado. Y como os decía antes, como este cómic insiste mucho en ese concepto del retrato de personajes, cada uno tiene su personalidad. Y al mismo tiempo, el entorno en el cual existe cada personaje refleja gran parte de esas personalidades. Por eso, por ejemplo, no puedes dejar de dibujar una guitarra, de dibujar la basurilla que está tirada por el suelo, los postes de las paredes, el desorden, cómo tiene la cama, si está hecha o está deshecha, los detalles que están lanzados encima de la televisión, la ventana abierta. Esto no es un detalle, no es que sea una página currada al aire, O sea, en general, el detalle gráfico está reflejado así para generar esta sensación como de ya no solamente retratos de personajes, sino retratos de situación, retratos de situaciones. Mirad a nuestro querido Walter aquí en medio, Walter es un personaje súper curioso, tío, porque está como... Ya os digo, es que es el malo y al mismo tiempo no es el malo de la historia. Es el motivo de que haya como miedo, porque es un personaje que se ve que no tiene malas intenciones, pero que genera una inquietud espectacular, pero al mismo tiempo se nota que genuinamente él tiene aprecio por los personajes de la historia y que quiere ayudar a que de alguna manera u otra la historia avance, ¿no? O la situación avance.
En fin, no voy a seguir hablando mucho, recomendadísimo este cómic, ¿eh? Por último, me parece que al final hay bocetos en la edición, yo es que me he leído la edición americana, la edición yankee. Bueno, una cosa que no he dicho, también hay que decirlo, ¿eh? Esto, lógicamente, es un cómic yankee, es un cómic USA, y es un cómic que pretende tener mucho de rollo costumbrista, entre comillas, de cómo se relacionan los personajes. Es un reflejo un poco de esta sociedad, pues eso, de gente que se ha criado en la universidad, de que se han conocido jóvenes, lo que os contaba antes. A ver, sí que se nota, que es sociedad USA. Son yankees, los protagonistas son yankees y se relacionan como yankees. Si en esta misma situación, si pones a gente, por ejemplo, de España, la historia seguramente iría de una manera diferente y te vas a encontrar cosas postmodernas en la historia, que no voy a hacer spoilers sobre ellas, que son muy presentes en la sociedad de USA. Pero eso ya os lo dejo a vosotros para cuando lo leáis. El trabajo, como os iba diciendo antes, el trabajo de Álvaro, no sé si está añadido aquí. Espectacular el diseño de... Este diseño al final, que es el de Walter, el que acabó triunfando, es el mejor sin duda. Al final se convierte en una especie de personaje lynchiano sin una forma muy definida y tal, que creo que vamos, potencia la sensación de misterio. Y luego el concepto de las ambientaciones. Yo no sé muy bien la documentación gráfica de dónde la ha sacado o cómo se ha montado, pero funciona genial. O sea, tienes los planos, tienes los interiores de la casa perfectísimamente definida, para que se vea que hay un marco, ya que toda la historia se desarrolla en el mismo marco, que esté perfectamente representado, ¿no? En fin, la historia es genial, ¿eh? Ya os digo, a mí este cómic me ha encantado, me leeré la segunda parte, no sé si haré vídeo, y ha sido, como ya os digo, ha sido una experiencia bastante curiosa, por eso, de repente estar viendo una obra súper profesional, súper premiada, súper premium, súper NBA, como digo yo, de una persona que conociste. Una persona que tú has visto dibujando Cable, una persona que has visto dibujando Rondador Nocturno y disfrutando con los cómics de Carlos Pacheco o de yo que sé, de Chris Bachalo. La vida, amigos míos, la vida a veces es así. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. He dicho menos tonterías que de costumbre porque, a ver, este es un cómic que, yo que sé, que lo vale. Y los autores, pues también, no apetecía decir tantas tonterías como a veces suelto. Espero que os haya gustado. Ponedme ahora, ¿qué os ha parecido? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Queréis ver más cómics de esta serie? La segunda, porque no hay más, vamos. Sugerencias, ideas, ¿os lo habéis leído? ¿Os gustó? ¿No os gustó? Posibles cómics, obras y cualquier cosa que veáis que encaje con el canal, pues ponedmelo en comentarios, que ya sabéis que los comentarios son la sangre bombeada por un corazón poderoso. ¿Cómo suena eso, eh? Es que soy un poeta, joder, soy la hostia. Al mismo tiempo, el me gusta me encanta, ya sabéis que me gusta, mirad cómo pongo el me gusta, pero no me gusta. No me gusta violencia contra el no me gusta. Iba a decir que os suscribáis, pero la verdad es que a YouTube últimamente las suscripciones se la pelan bastante. Si os suscribís es gratis, o sea que se agradece, pero bueno, sin más. Lo que sí, al compartir. Compartir, amigos, compartid el terror, la amistad, el dolor, el aislamiento, la ambientación, el piano junto... Qué bonita esta portada. En fin, necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser pedazo de dibujos. No hay más, amigos, no hay más.